Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Señores, como anunciáramos hace un momentico, en escena se encuentra el joven Alejandro José Aguilera. Es un líder político venezolano con una visión distinta en Sudamérica, Federico, y en Europa. Ha tomado mucho cuerpo, mucho peso la ideología medioambiental, ecológica, de protección al medio ambiente, del cambio climático, y todo aquel discurso ha calado en sector y ha permitido que jóvenes como Alejandro José tengan un espacio político y reivindiquen sus principios y sus valores. En República Dominicana no hemos podido lograr que ese movimiento verde tenga un espacio propio político. Ni la sociedad le respalde. Qué bueno que un joven como usted está en República Dominicana. Bienvenido. Con usted vamos a aprender de qué significa este movimiento verde partidario en Venezuela. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Bendiciones verdes a todos los radioescuchas. Lo que comentabas es sumamente interesante. Yo siempre digo en todos los espacios que puedo estar y le transmito al público en general que lo idóneo no es solamente que existe un partido verde, es que todos los partidos políticos y todos los actores de la sociedad de ese país trabajen en función de la lucha ambiental, de la causa ambiental. Obviamente nosotros que venimos de ONG, de fundaciones, nos hemos ido nucleando casos interesantísimos como ahorita ahora estuve en el evento de la COP26 en Escocia, de Naciones Unidas, la cumbre de cambio climático, y conversando con un parlamentario de Austria. Yo vengo de una ONG y él viene de Greenpeace, o sea, están saliendo dentro del movimiento verde personalidades y voceros que no son actores tradicionales, no hay cómo señalarlos, no hay cómo vincularlos, pero que están claros en cuál es el propósito de nosotros estando en esos espacios de poder. En nuestro hemisferio, ¿cuál espacio han logrado? ¿Cómo ha ido progresando? Porque tú puedes ir a Uruguay, ves que se importantiza el tema, quizás Brasil, Venezuela, ahora con ustedes que han tomado un buen posicionamiento, pero yo no percibo que en el hemisferio hay un espacio. En Estados Unidos los verdes tuvieron una buena votación ahora en el pasado reciente. Sí, el Partido Verde de Estados Unidos tiene altos y bajos. El Partido Verde de Canadá viene creciendo, acaba de aumentar 2 escaños en el Congreso. El Partido Verde Mexicano es uno de los más fuertes en el continente. De hecho, en este momento son gobiernos compartidos, tienen alcaldes, tienen gobernadores, senadores, congresistas. Y creo que el ejemplo a nivel de toda América es el caso de Colombia. Tienen 80 alcaldías, tienen 3 departamentos, tienen no sé qué número de congresistas y senadores, pero tienen el segundo puesto más importante a nivel electoral, que es la alcaldía de Bogotá con Claudia López. Sí. Estamos hablando que tienen 4 alcaldías departamentales como Cali, Manizales, Florencia, Cúcuta. Los verdes colombianos, de hecho, este domingo parto de Santo Domingo a Bogotá a una reunión con el Partido Verde de Colombia. Yo me imagino que a los alemanes, por ejemplo, a europeos en sentido general, les ha ayudado mucho no solamente el tema educativo, el tema de la conciencia ambiental y el empoderamiento de la ciudadanía, sino también la arquitectura política, que al ser regímenes parlamentarios, a veces tú con 2 diputados tienes que negociar para articular un gobierno. Entonces no hay una correspondencia, estoy especulando, pero no hay una correspondencia entre el peso político individual de 1, 2, 3, 5 diputados y lo que representa a la hora de conformar un gobierno, como el caso del recién gobierno alemán, en el cual necesariamente para que haya gobernabilidad y haya gobierno, entonces hay que abanderarse a la construir mayoría. Hay que construir mayoría sí o sí, cada quien pone su criterio. Ahora mi pregunta es, un poco retomando la que hacía Ángel, ¿en qué momento, caso particular de Venezuela, porque queremos vernos como si ustedes fueran nuestro espejo? A mí me sorprende que haya un partido que tenga representación congresual, me sorprende de grata manera, pero ¿cuándo empezó eso en Venezuela? En un país, Ángel, donde el 85% de la generación, irónicamente, es de naturaleza hidroeléctrica, o sea que la sostenibilidad ambiental es un criterio transversal, me imagino, en Venezuela. Total, y tiene, de hecho, el parque artificial creado por el ser humano más grande en la humanidad está en Venezuela, entre los estados Monagas y el estado Anzoátegui, pero son obras y acciones de los años 60, 70 y 80. De hecho, en Latinoamérica el primer Ministerio del Ambiente fue en Venezuela también que se creó, y los funcionarios de otros países se formaban en Venezuela en el tema ambiental. La legislación ambiental ha evolucionado, pero
Es difícil explicar la realidad de Venezuela, pero en Venezuela no hay Estado de Derecho. Y mientras no haya Estado de Derecho, no podemos ejecutar lo que dice el papel. Hemos involucionado muchísimos años, yo creo que varias décadas, y bueno, estamos en esa pugna interna también de cómo llevamos el tema de la ecología, pero sabiendo que la prioridad es restablecer el Estado de Derecho. Sí, eso es un tema. Don Fafa tenía una pregunta. ¿Cuál es el espacio de participación El micrófono, don del Fafa. Partido Verde ahora mismo en el Estado? El micrófono, don Fafa, Okay. acérquese un poquito más. En el caso de Acérquelo más a Venezuela, usted. los verdes pudimos activar el partido en el 2018. Hemos levantado un partido de la nada y en este último proceso electoral pudimos conquistar por primera vez en la historia con 2 candidatos verdes puros, son nuestros propios 2 alcaldías, jamás en la historia le hemos conquistado, y tenemos concejales en 7 estados y tenemos en distintos municipios, y tenemos legisladores regionales en 2 estados. Eso es un éxito para nosotros, alcanzamos la votación histórica más alta en la historia del Partido del Movimiento Ecológico de Venezuela, cercano a los 78.000 votos. Pero vamos a ver si... ¿Hay otros partidos de oposición igual que ustedes que haya participado en este evento electoral? Hay muchos partidos de oposición. El problema es quién tiene el moralómetro en Venezuela. En Venezuela, una oposición atomizada. Tenemos una oposición totalmente atomizada. Sí. Entonces, hay un status quo perfecto, el cual nosotros rechazamos por completo, no nos identificamos, no lo compartimos, no lo seguimos, y nosotros lo que hacemos es empoderar a los liderazgos locales y regionales. En este caso muy puntual nosotros, ¿cuál fue la decisión unánime de la Dirección Nacional? Apoyar a los liderazgos locales. Esos liderazgos podían ser de lo que llaman la MUP, o podía ser lo que llaman la Alianza Democrática, o podía ser de estos candidatos independientes o de nuestros verdes puros, que tenemos ahora la posibilidad de tener por primera vez Pero siempre alcalde. Al lado de la oposición. Siempre oposición. Nunca hemos estado con el gobierno y no lo vamos a estar, porque creo que el gobierno ya merece pasar a oposición, merecen ellos pasar a oposición y tienen que empezar a democratizarse. Pero creo que no solamente el gobierno nacional, sino muchos actores de oposición que hablan de democracia y no se democratizan a lo interno. Tenemos líderes nacionales que tienen más de 20 años dirigiendo los partidos políticos tradicionales en Venezuela, fracasando sus estrategias políticas, pero no pasan el testigo. Entonces, yo creo que la renovación tiene que ser por completa, tanto del gobierno, que tiene que pasar hacia oposición, pero también de una oposición nueva, fresca, que no tiene que ser nada como con juventud. Hay muchos jóvenes que dicen, no, porque los jóvenes tienen que acceder al poder. No, los jóvenes son necesarios, pero la experiencia también, las canas hacen falta, pero ¿qué buscamos? Un rostro nuevo, un discurso nuevo. Como puede ser un joven de 30, 40 años, puede ser una persona con experiencia de 65, 70 años. Eso es lo que estamos clamando en Venezuela. Ya como diputado te pregunto, no solamente desde el punto de vista de Verde, hemos visto que en las pasadas elecciones hemos leído en la prensa y hemos podido interpretar, pero tú que vienes de dentro y nosotros vemos lo que se dice en la prensa y la prensa tiene sus tamices, pero uno tiende a pensar que ciertamente estas elecciones significaron un reciclaje del gobierno de Maduro, un endoso de la comunidad internacional y un balón de oxígeno a un cerco institucional que se le estaba haciendo y económico. En ese sentido, ¿es así realmente? Y de cara, por ejemplo, a los resultados electorales en Barinas, por ejemplo. Entonces, de cara a eso, el gobierno está en una posición... En Barinas le dieron una pela, hasta el hermano Chávez se llevaron. ¿Está en una posición sólida? ¿O está llamado necesariamente a reinventarse? ¿O todo es una cortina de humo que estamos viendo desde fuera? Mantener dividida la oposición. El gobierno está en 3-2 y eso es claro para nosotros. Ellos saben que son una minoría, pero la gran ventaja que son una minoría organizada. Desde el punto de vista político son una minoría disciplinada. Eso tiene mucho valor. En el caso de Venezuela está atomizada la oposición a tal punto de que tienen discursos de que no va a haber reconciliación. En la oposición. Parece como la izquierda en los 70. Y a eso hay que pasarle por encima. Hay una sociedad que ya se identifica, tanto el chavismo en descontento como la oposición en descontento, que está sobre el 70%. Yo estoy seguro que nosotros estamos obligados dentro de un año y medio aproximadamente a medirnos en unas primarias. La oposición elegirá su candidato presidencial y el gobierno sabe que van a tener que entregar el testigo. Ellos políticamente pedirían sus condiciones, X, lo que sea, pero el cambio de gobierno viene en Venezuela. No hay manera que se detenga. Y la posibilidad de un outsider en el escenario del peso de esa oposición, un outsider no tendría la oportunidad de ser ente aglutinador. Claro, me erizo cuando me dices eso. Estoy 100% convencido que eso es lo que pasará en Venezuela. Hay personas, individualidades de ONG, individualidades del sector empresarial, que son los que tienen credibilidad, tienen moral, tienen con qué poder hablar al pueblo sin que nadie lo señale. Y eso es lo que estamos apostando nosotros. Hay potencial aglutinante. Muchísimo potencial, muchísimo potencial. Nosotros hemos conversado con varios de estos dirigentes nacionales y bueno, ellos saben que somos una opción y si no somos nosotros, pero estarían no importa. dispuestos tipos como Guaidó, tipos como
el ex candidato presidencial Manuel Rosales del Estados Unidos. Rosales, pero no, el amigo Henry Falcón. El que fue candidato contra Chávez, contra Enrique Maduro. Enrique Capriles o el mismo Leopoldo, que está en Venezuela, Leopoldo. España. Leopoldo está en España, está fuera. ¿Podrían ellos declinar, entender el momento y No sé si quieran declinar o no, apoyar o no. ¿Y entonces cómo pero va a la solución aglutinarse? es unas primarias que decían las bases. La solución en Venezuela es unas primarias. Yo vengo de un estado que se llama el estado Anzoátegui, un estado oriental. Nosotros en ese estado fuimos a primaria para las elecciones de las Asambleas Nacionales en el 2015 y barrimos. Por primera vez en la historia ese estado se ganaron todos los escaños posibles que daba hacia la Asamblea Nacional. Entonces las primarias, si son con respeto y los perdedores saben que tienen que apoyar, sí son una solución. ¿Está medido ese hartazgo de la ciudadanía y esa atomización? ¿Está medida? ¿Cuáles son los números? De hecho, no los electorales de ahora, sino más del la 70. atomización. Pero tengo que partir de lo electoral también. Sí, claro. Aquí nosotros venimos de una experiencia súper interesante. La oposición apenas conquistó 3 gobernaciones. Pero si toda la oposición que estaba en contra del PSUV y el Polo Patriótico hubiésemos ido juntos, de las 23 entidades federales se hubiese ganado esas 3 más 18 más. De las 365 alcaldías hubiésemos ganado 330. Entonces, midiendo el resultado electoral y haciendo la sumatoria. Si hay una verdadera unidad, si ese complejo que tiene la oposición tradicional, porque es un complejo de priorizar el proyecto personal sobre el proyecto colectivo, lo llevamos a una mínima expresión. Sí, pero una lucha de egos que lamentablemente le ha costado muchísimo al pueblo venezolano. Lamentablemente no solamente el gobierno tiene las manos manchadas de sangre, sino también esa mala oposición con esas decisiones de estrategias que llaman ellos, apostando a un proyecto personal en un proyecto colectivo, del cual nosotros nos desmarcamos por completo. Y es tan interesante que esta generación de relevo que está llegando a Venezuela, que no son solamente jóvenes, yo sí lo digo en todos los espacios, defiendo mucho a mis compañeros con canas. ¿Por qué? Porque están esperando esta oportunidad, este momento, para que realmente nosotros no solamente podamos buscar justicia, aquí nadie está buscando venganza, buscar justicia con todo lo malo que se ha hecho en Venezuela, sino una de las cosas que más nosotros los venezolanos nos interesa, que casi estos 7 millones de venezolanos puedan regresar a casa. Las familias están destrozadas, las familias están separadas, hay mucho sufrimiento y nosotros estamos apostando a que Venezuela en un corto tiempo, con todo el potencial que no solamente por los recursos naturales que tiene el país, el potencial turístico, hidroeléctrico, desde todo punto de vista ganadero, agrario, sino también por la gente. Son uno de los pueblos más educados. Alejandro. Los profesionales son de alta calidad en Venezuela, pero lamentablemente los tenemos en otros países haciendo oficios totalmente distintos. Yo tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos y la cajera que me atendió en McDonald's era una venezolana, médico con posgrado, ginecostetra. Eso me duele en el alma. El mesonero era un ingeniero de la Universidad del Zulia. Entonces eso pasa en muchos de los países. Nosotros estamos apostando a que esa realidad cambie a corto plazo. Pero ¿qué realmente tiene que haber? Tiene que haber la determinación de la oposición, y si lamentablemente la política tradicional intenta imponerse, le pasamos por encima. Alejandro, en el caso, a mí me ha llamado la atención para que nos explique, porque no le encontramos explicación o lectura, pero me llamó la atención ver que la Asamblea Nacional de nuevo escoge a Guaidó como el presidente en funciones. ¿Pero con qué calidades? Porque yo entendí que habían perdido unas elecciones, que habían salido del... No he entendido el proceso, pero además he visto de nuevo reagruparse aquella fuerza externa, más de 56 países que estuvieron apoyando a Guaidó, retomarle y reconocerle de nuevo como el presidente en funciones. Entonces, ¿y de dónde salió aquello? ¿Y no habían perdido las elecciones? Ahí hay que aclarar algunas cosas para que la gente tenga su propio criterio. Obviamente Guaidó y todo el combo de Guaidó son personas de oposición, adversan a este gobierno y estamos en la misma acera. Independientemente de los criterios que yo pueda tener como militante y de un partido político de oposición, las funciones de la Asamblea Nacional que ganó en el 2015 son 5 años, 2015-2020. Puedo entender que haya sido un mecanismo político auspiciado por Donald Trump en su momento, en la cual la Unión Europea no quería acompañar, pero le tocó acompañarla. Pero esta ratificación no han sido de todos los gobiernos del mundo. Esta ratificación apenas ha sido de un funcionario de gobierno de Estados Unidos y algunos muy puntuales en otros países. Se ha minimizado bastante Guaidó. Para nosotros no es agradable que eso suceda, porque es un actor de oposición
que pudo neutralizar, a pesar de las críticas que hay, que los activos de Venezuela en el extranjero no los controla el gobierno. El gobierno nacional vendió la refinería de Jamaica, si no me equivoco creo que la de Dominicana también sí. La destrozaron por completo, la de Aruba también, y pare de contar. Por lo menos está bajo una protección los activos a nivel internacional, y cuando se restablezca el Estado de Derecho, bueno, veremos si fueron bien administrados durante este periodo también, pero ellos tienen que rendir cuenta. Bien. Lo que le criticamos al oficialismo, también se lo criticamos a la oposición. Gracias, Alejandro. Alejandro José Aguilera, líder del Movimiento Nacional Verde Venezolano. Una aspiración nuestra, que el escenario, que este tipo de ideología tome un espacio en el quehacer político. No el movimiento verde, porque aquí se hizo una protesta verde, pero eso se confundió y al final, bueno, es un movimiento verde con ideología, con compromiso, con estos elementos, como decía Nieves hace un momentico aquí, de demanda por el respaldo a nuestros recursos naturales, a la preservación de nuestro sistema ecológico. Ideológicamente es necesario educar a nuestro país. Una cuestión importante de la intervención de Alejandro es mostrarnos que él hace un juicio global. Yo percibo que tú reconoces que la debilidad fundamental y la atomización de la oposición es uno de los factores que permite la fortaleza del gobierno actual. Desde mi punto de vista estoy 100% seguro, y el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. De hecho, ya se ha comprobado que ha financiado a sectores que dicen ser de oposición y trabajan articuladamente con el gobierno. Es eso lo que nosotros combatimos, pero más allá de eso necesitamos líderes no solamente de partidos políticos, sino personas con credibilidad, y eso es lo que está clamando no solamente el pueblo de Venezuela. Yo creo que eso es un caso en toda Latinoamérica. Sí, en toda Latinoamérica. Pero Venezuela aquí también tiene una significación ahora por la proyección con lo que se plantea el problema. Exacto. Y es que el cuestionamiento a la continuidad de ese gobierno no encuentra en los sectores populares y opositores una fortaleza que lo sustente. Totalmente de acuerdo, pero Venezuela en algún momento que fue uno de los primeros países que tuvo una democracia sólida en los años 70, 70. Fue maestro nuestro de la democracia. Impulsó la democracia en Centroamérica, en muchos países del Caribe. Nosotros tenemos que entender como latinoamericanos, yo no solamente hablando del caso de Venezuela, pero viéndose a Venezuela, lo complicado que puede ser la situación en un país y cómo afecta a la región. Son más de 7 millones de venezolanos que están desplazados, y la mayoría están en países de Latinoamérica que yo entiendo que hacen el mayor esfuerzo los países porque entienden la situación de Venezuela. Desborda la capacidad. Sí, pero desborda la capacidad y obviamente ya empieza a generar un problema. Por eso los países sudamericanos, latinoamericanos, tienen que consolidar las democracias. Eliminar la OEA y crear una institución nueva que dé respuesta a este tipo de situaciones. Y sobre todo luchar contra las tres pestes, que creo que soy uno de los pocos que dice, pero las tres pestes de nosotros los sudamericanos, el populismo, sea de izquierda o de derecha, la corrupción y el narcotráfico son los primeros que atentan en contra del sistema democrático. Gracias, Alejandro. Lo tenemos que hablar en todos los espacios posibles porque la ciudadanía tiene que llevar ese discurso a todos lados. Gracias, Alejandro. Bienvenido siempre. Este espacio será suyo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Usted está frente a un hombre que en sus 100 años de edad ha entregado su vida por la lucha por la democracia dominicana. Es un héroe nacional. Ahí, como usted lo ve, sencillo y tranquilo, preso por años, lucha contra tiranía, construyó la democracia, abandonó su partido, sí, pero bueno. No tiene 100 años. Gracias, Alejandro. Alejandro José Aguilera, líder nacional del Partido Verde Venezolano, diputado a la Asamblea Nacional, ha estado con nosotros. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.